¿Te gustaría descubrir cómo gestionar el dolor por tu cuenta? ¿O qué están diciendo los últimos avances científicos acerca del dolor y qué puedes hacer con esto? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo influyen en el dolor? ¿Y qué es el ser? ¿Y qué importancia tiene en la aparición de los síntomas? Pues todo esto te lo cuento dentro. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Miguel Ángel Díaz de Rada, soy fisioterapeuta y experto en el tratamiento del dolor desde el año 2003. Y en este vídeo vamos a hablar sobre tres secretos, tres cosas que habitualmente la población general no conoce acerca del dolor, de muchos estudios científicos que apoyan esta información que te voy a compartir en este vídeo. Y al final tendrás también un regalo, un audio que he diseñado especialmente para las personas que quieren gestionar el dolor por su cuenta. Así que vamos a por los tres secretos. Venga, pues vámonos al secreto uno. ¿Cómo surge el dolor? Lo que vas a aprender con el descubrimiento de este secreto es lo siguiente, perdón. Primero, va a cambiar el significado que tiene el dolor para ti, porque es bastante habitual que la gente cuando tiene dolor sea algo simple y llanamente que le fastidia. Espero que a partir de hoy cambies esto para que cuando aparezca el dolor, lo que observes sea una gran oportunidad de conocerte y de aprender más para cada día estar mejor, ¿vale? Y es eso, que te va a permitir conocerte mejor, como digo aquí. Y va a aumentar tu capacidad de observación, porque a través del audio y a través de la exposición de los contenidos dentro del webinar, vamos a entrenar tu atención. Y ese entrenar tu atención es la base de una mejora de la percepción. ¿Bien? Ahora bien, si este secreto no se conoce, pues lógicamente lo que ocurre es que el síntoma te hace sufrir, te consideras la víctima del dolor, es como, claro, me duele X, una rodilla, ¿y qué puedo hacer yo con esa rodilla? Pues absolutamente nada, tomar medicación. Esto me convierte un poco en víctima, ¿vale? Y esto es lo que pretendemos desarraigar de nosotros, ¿vale? Y por último, el mecanismo de producción es inconsciente. Esto es lo que ocurre cuando no se conoce este secreto. Y ahora vamos a intentar hacerlo más consciente. Bien, pues entonces vamos a hablar ahora de exactamente qué es el dolor. Bien, digo en la diapositiva, el dolor es subjetivo, cerebral y una alerta. Vamos con la parte de subjetivo. Creo que esta la entendemos bastante bien todos. El dolor no es igual para todas las personas. Cada uno vive el dolor de una forma. Es una experiencia y como tal está influenciada por la percepción de la persona. Por tanto, siempre va a ser subjetivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cerebral. Esto es muy interesante porque los últimos estudios científicos es de lo que más nos hablan, de que lo que nos están diciendo es, señores, hasta ahora pensábamos que el dolor estaba profundamente relacionado con el daño anatómico, ¿sí? Es decir, con un tipo de lesión de algún tipo. Y lo que están diciendo los estudios científicos ahora mismo es, esto es erróneo, el único órgano capaz de sentir dolor es el cerebro y no depende del cuerpo. Te voy a hablar concretamente de dos estudios para que veas un poco cómo lo dicen de una forma fácil. El primer estudio es un estudio bastante completo que se hizo con 2.000 personas con dolor lumbar. Entonces, a estas personas, a estas 2.000 personas, lo que hicieron fue recoger todos los datos clínicos que tenían
de ellos. Entonces, radiografías, resonancias, TAC, anamnesis clínicas, bueno, todos los datos que se podían recoger de estos pacientes y cogieron un grupo control, que es un grupo de personas del mismo tamaño, es decir, otras 2.000 personas, pero que no sufrían dolor lumbar. Y les hicieron exactamente las mismas pruebas clínicas que se les hacía a las personas con síntomas. Lo curioso de este estudio, que fue revelador, es que el 70% de las personas que no tenían dolor manifestaban unas pruebas clínicas iguales o peores, hablando de datos clínicos, que los que tenían dolor. Fijaros lo que os estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es, el 70% de las personas que no tienen dolor tenían o hernia o lesiones anatómicas de algún tipo iguales o peores que los que tenían dolor. Evidentemente, lo que revela este estudio es que hay más factores que el daño anatómico para que exista dolor. Por eso se dice que es cerebral. Otro de los estudios súper interesantes se hizo en lesiones de mano. Y aquí lo que se estudió fue la influencia profesional. Entonces, en personas con lesiones de mano, fracturas, se estudió por profesiones. Y el resultado de este estudio es que observaron que cuando tenías una profesión en la que utilizabas la mano, la intensidad del dolor que sentías era mucho mayor que si tenías una profesión en la que no requerías la mano. En el estudio se habla, por ejemplo, de la comparación entre pianistas, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, futbolistas. Evidentemente, si no eres portero, la mano la utilizas poco. Por lo tanto, en tu desempeño laboral, un futbolista, una lesión de mano no le implica muchas cosas. Sin embargo, imaginaros lo que significa para un pianista, con lo delicado que es el movimiento digital, ¿sí? Entonces, esto vuelve a poner de manifiesto que el dolor no es solo un daño anatómico, sino que está teniendo bastante importancia nuestra interpretación de lo que significa ese dolor y nuestro cerebro. Por eso se dice que es cerebral. ¿Sí? Y una alerta. Claro, ¿el dolor para qué sirve? Pues básicamente el dolor sirve para avisarnos de que algo no va bien. Básicamente. De hecho, está íntimamente relacionado con el miedo, con la sensación de peligro. Esto es también lo que aportan los últimos estudios científicos. Porque fíjate, es peligro lo que detecta nuestro cerebro. Cuando yo tengo una lesión en la mano y soy pianista, es peligro lo que detecta mi cerebro, porque no puedo desempeñar mi actividad profesional. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues una vez que entendemos un poquito más qué es el dolor, vamos a ver cuáles serían las principales causas de dolor. ¿De acuerdo? Venga, esta diapositiva. Aquí tenemos traumáticas, emocionales y orgánicas. Y vamos a pasar a explicar cada una de ellas. Traumáticas. Bueno, son golpes, accidentes, fracturas, esguinces, ¿sí? Contusiones. Es todo lo que está derivado de algún tipo de golpe, accidente, ¿de acuerdo? Aunque también se meten dentro de este tipo las malas posturas, ¿vale? Imagínate que por lo que sea, pues una noche has dormido con el cuello torcido o alguna cosa de este tipo y entonces es como una especie de lesión por sobreestiramiento un poquito, ¿de acuerdo? Porque acordaros que el dolor era una alerta. Entonces,
para que tú corrijas una postura. Muchas veces el cuerpo lo que hace es darte dolor para que cambies de posición. Cambias de posición, el dolor desaparece. ¿Sí? Bien. Emocionales, ¿vale? Este tipo de dolor corresponde a el dolor que se deriva de las emociones. Emociones que habitualmente no hemos sentido, eso provoca una energía corporal y esta energía corporal, para que pueda liberarse del cuerpo, uno de los mecanismos que tiene el cerebro es dar dolor, porque sigue siendo una alerta, porque el cuerpo ha identificado algo que le está diciendo que hay algo que no se está gestionando bien, ¿vale? Emocionales. Esto es mucho más frecuente de lo que la gente se piensa. Y en la siguiente diapositiva lo verás. Pero ahora vamos a centrarnos en estas principales causas. Por último, orgánicas. ¿A qué me refiero con orgánicas? Pues a un cólico nefrítico, a una úlcera de estómago, a cualquier tipo de patología interna, normalmente visceral, que tiene que ver con algún tipo de daño de las estructuras internas. ¿De acuerdo? Iba a decir infarto, pero puede ser una elevación de la tensión o cualquier otro tipo de patología que, como sabéis, provoca dolor. Como es una alerta, lo que nos está diciendo el cuerpo es: hay alguna parte que requiere atención. ¿Sí? Bueno, pues entonces, fíjate ahora en lo siguiente. ¿Sabes que a cualquier hora del día, fíjate lo que te digo, lo vemos en esta otra diapositiva, a cualquier hora del día, cualquier día, se calcula que hay 2 millones de personas con dolor? Esto es una barbaridad, porque estamos hablando de que cualquier día, a cualquier hora del día, en todo el mundo se supone o se calcula que hay 2 millones de personas con dolor. Esto es mucho, ¿eh? Creo que por eso digo que me parece un tema muy importante a abordar y a tener recursos para poder manejarlo bien. Y bueno, dentro de todo este dolor, ¿cuáles son los cálculos que se hacen en cuanto a las causas para que, bueno, sepamos el porcentaje que ocupa cada causa? Pues os lo pongo aquí. Fijaros, el 80% son emocionales, el 10% traumáticas y el 10% orgánicas. ¡Guau, eh! Estos cálculos son alarmantes un poco. Parece que de todo, las emociones están ocupando un porcentaje dentro de las causas de dolor súper amplio. Así que por eso hoy nos vamos a dedicar a las causas emocionales y a intentar arrojar un poco de luz acerca de estas causas y de cómo las podemos gestionar y aliviar nuestro dolor con estos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la secuencia causal del dolor de origen emocional. Lo primero que quiero que comprendas, vamos a crear una secuencia de producción del síntoma, es decir, cómo partiendo del punto A llegamos al punto B. El punto A sería no tengo dolor, el punto B es tengo dolor. Y ese camino va a estar a través de una serie de pasos que son los que ahora te voy a contar. Lo primero, las experiencias provocan estados fisiológicos. Bueno, fíjate en la foto, esta imagen es
Está tomada en un parque, es un sitio precioso este. Y creo que tan solo observando la foto se puede entender como quien está en ese entorno simple y llanamente se relaja, ¿no? Cada experiencia, ¿vale?, nos provoca algún tipo de estado fisiológico. Puede ser relajación, alegría, puede ser enfado, puede ser miedo, ¿de acuerdo? Hay algunas experiencias que lógicamente no nos provocan nada, pero las experiencias en general provocan estados fisiológicos. Y este es el primer paso. Una experiencia nos provoca un sentir acerca de esa experiencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a cuál sería el siguiente paso. El sentir estimula el pensamiento. Bien, si yo me siento relajado, es más fácil que mi mente, mi nivel de pensamientos sea menos acelerado, más bajito, ¿sí? Más agradable, ¿de acuerdo? Ahora imagínate que estoy enfadado y mi nivel de pensamientos, ¿cómo es? Más dinámico, lógicamente, ¿no? Y como de echándole la bronca al otro, de que me ha hecho, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sí? ¿Entendéis? Cómo el sentir genera el pensamiento. ¿Sí? Entonces, esto, ¿de acuerdo? En ocasiones, una vez que se genera ese pensamiento provocado por ese sentir, también provoca otro sentir derivado del pensamiento. Es decir, es como un círculo, ¿eh?, que se puede ir generando en estos casos. ¿Sí? Bien. Después de pensar, llega la acción. Por ejemplo, experiencia. He suspendido un examen. Sentir, pues triste o cabreado, ¿no? Puede ser una de las dos cosas. O miedo, que no voy a conseguir cualquier cosa que fuese a aprobar con el examen, ¿sí? Me provoca un sentir. Ese sentir me provoca un tipo de pensamientos. Pues, pues vaya, tenía que haber estudiado más. O qué mala suerte he tenido. O joder, sí, cualquier tipo de pensamiento. Y una vez que he elaborado ese tipo de pensamientos, me dirijo hacia algún tipo de acción, ¿sí? Si he pensado, tengo que esforzarme más la próxima vez o tengo que estudiar algo, porque es que, claro, así no lo voy a conseguir. Eso va a generar que la siguiente vez intente estudiar más, ¿no? Me genera un tipo de acción. A veces la inacción es también una acción. No hacer nada es también una acción, ¿sí? Y también está provocado por los pensamientos, aunque a veces son de tipo inconsciente. ¿Vale? Y por último, todos los resultados vienen después de algún tipo de acción. Todo lo que conlleva una acción conlleva un resultado. Si me voy a hablar con una persona, pues obtendré un resultado de hablar con ella, que será felicidad del encuentro, enfado porque le he tenido que decir no sé qué o porque me ha dicho no sé cuántos o lo que sea. Pero todas las acciones conllevan un resultado. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la secuencia básica que va generando, o la secuencia causal que se genera, ¿vale?, con el dolor. Y entonces, vamos a ver qué secuencia es la que cualquier resultado conlleva. Y es tener, hacer, pensar, sentir, experiencia. Tener sería el resultado, ¿vale? Hacer sería el tipo de acciones, pensar de pensamientos, el sentir de las emociones que nos pueden provocar las experiencias, que sería como el punto de partida. ¿Sí? Esta sería la secuencia causal que sigue cualquier síntoma. Y vamos a poner un ejemplo práctico para dejarlo muy claro con un
caso además real, ¿vale? Vamos a poner un resultado, por ejemplo, cefalea, migraña, ¿vale? Ahora, ¿qué acciones se han provocado para que se genere ese resultado? Pues se ha provocado tensión de mandíbula y cervical. Son las dos grandes tensiones que se generan en la cefalea tensional, ¿vale? En el pensamiento, normalmente esto va precedido, si habéis tenido alguna vez dolor de cabeza, suele ir precedido de un estado en el que la cabeza no para de estar en relación a un tema concreto y le da vueltas y vueltas y vueltas. Por eso digo, ciclo repetitivo del pensar. Es una de las causas de pensamiento más típicas para generar la cefalea. ¿Sí? La emoción, ira o tristeza, suelen ser las dos grandes emociones que provocan ese tipo de pensamientos repetitivos, que provocan esa tensión en nuestra cervical, en nuestra mandíbula, y que al final nos generan un dolor de cabeza, ¿vale? Y por último, la experiencia. Y la experiencia pues, puede ser distintas cosas, ¿no? Puede ser que haya discutido con una persona, que tenga una persona en el hospital, que haya algo que me preocupe mucho, un problema en el trabajo. Bueno, las experiencias pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Pero si generan esta emoción de la que yo no soy consciente, un pensamiento que está haciendo que todo esté de forma repetitiva y aumente mis tensiones, aumenta la tensión de mi cervical y de mi mandíbula, por último lo que se provoca es esa cefalea tensional. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver ahora esta secuencia cómo sería. Tengo una experiencia que me provoca una forma de sentir, una emoción, algo, ¿de acuerdo? Esta forma de sentirme provoca una serie de pensamientos X, los que cada uno tenga en relación a la experiencia que ha vivido. Estos pensamientos generan algún tipo de acción y estas acciones generan algún resultado, que en el caso que estamos viendo hoy es el dolor. ¿De acuerdo? Venga, pues ahora estaría genial que utilizaras tu papel y tu boli para apuntar cualquier duda que tengas acerca de esta secuencia causal que te acabo de presentar y luego al final me puedas preguntar. Ya te he dicho que habrá una sesión de dudas y preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, y acabamos de terminar el primer secreto. Entonces, si tienes cualquier duda, lo que puedes hacer es me dejas una pregunta en los comentarios, aquí debajo, y yo te respondo. ¿Seguimos? Vamos a por el secreto 2. Venga, pues vamos al segundo secreto. ¿Cuál es la zona invisible en esta secuencia causal? Es decir, de la secuencia que acabamos de ver, ¿dónde nos cuesta más darnos cuenta que este ciclo se produce así? Con este secreto lo que vas a descubrir es cómo aliviar los síntomas, porque al descubrir esas zonas de las que no estás siendo consciente, no será necesario el síntoma y por tanto podrás aliviarlo, ¿vale? También vas a aprender qué emociones, pensamientos o hechos te provocan las experiencias, ¿de acuerdo? Y cuáles son los mecanismos más eficaces para acceder a esta información. Entonces, lo que pasa si no aprendemos esto es que todo va a seguir como hasta ahora. Tendrás una molestia y te tomarás un analgésico y lo sufrirás y el mecanismo de producción será inconsciente y de algún modo serás como una víctima del dolor porque no habrás aprendido estas partes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los niveles de conciencia
que nos podemos encontrar a la hora de esta secuencia causal. ¿Vale? Vamos a ver, el primer nivel de conciencia, lo más básico para cada persona, sería el tener, el resultado, el dolor. Yo puedo no ser consciente absolutamente de nada, pero de repente en mí aparece una molestia, un dolor, ¿sí? Entonces, esto es lo primero, ¿no? Lo primero a lo que darse cuenta. Debería aquí incluso poner un nivel 0, porque hay casos en los que ni siquiera este dolor se percibe cuando nos hemos hecho daño. Y eso ocurre en muchas ocasiones con un mecanismo que tiene el cerebro, que lo que hace es provocarnos analgesia, porque la tarea en la que está es vital o se considera vital para la persona. Pero bueno, entendemos que el primer nivel de conciencia, lo más básico de lo que darse cuenta habitualmente es del resultado, el dolor en nuestro caso. En el segundo nivel, que sería un paso más, la experiencia o los hechos que nos han provocado ese resultado. ¿Vale? Tengo dolor. Entonces, lo primero o lo siguiente de lo que puedo darme cuenta es de qué hechos me han podido provocar ese dolor o qué experiencias me han podido provocar ese dolor. Pongo un ejemplo. Me aparece dolor en el hombro y he estado toda la mañana y toda la tarde pintando el techo de la cocina. Pues hombre, es bastante fácil relacionar un acto mecánico repetitivo con la aparición de un dolor, ¿sí? Si hablamos del nivel emocional, pues podríamos decir que me ha aparecido un dolor y justo mi hijo está ingresado desde ayer en el hospital. Y claro, pues estoy preocupado. Sí, es como fácil de relacionar en algunos casos, en otros no. ¿Sí? O hablando del nivel orgánico, me aparece un dolor que es así como visceral, incluso lo siento como un poco interno y he tenido, por ejemplo, o me han sacado en alguna prueba que tengo alguna piedrecita en la vesícula. Bueno, pues sí, son como hechos, experiencias que de algún modo te llevan a el resultado. ¿Sí? Fácil de reconocer. Bien, ¿cuál es el nivel 3? En las causas emocionales. Bueno, pues sentir, pensar. ¿Qué he sentido, qué he pensado? Para que se generen ciertos hechos, conductas, actos, ¿vale? Que me provocan un determinado tipo de resultado. Este sería un nivel más de conciencia. Haberme dado cuenta que cuando he hablado con Juan, me he pillado un cabreo de la leche. ¿Sí? O como una serie de pensamientos que he tenido han sido los que me han hecho, al estar pensando repetitivamente en eso, que yo me sienta de algún tipo de forma y eso ha conllevado que se generen algún tipo de acciones que ha provocado el resultado. Acciones corporales en el sentido de tensión. ¿Vale? Y por último, el último nivel de conciencia, que es el secreto 3 y que lo veremos ahora un poquito más adelante. ¿Vale? Bueno, entonces, en estos niveles de conciencia, lo que tenemos que observar es cuáles son las estrategias que podemos utilizar para que, en función del nivel de conciencia al que hemos llegado, podamos acceder a un nivel, digamos, superior. ¿Sí? El nivel 1 recordamos que era la experiencia, el resultado y el tener, es decir, mi dolor. ¿De acuerdo? Y este, como hemos dicho, es fácilmente reconocible porque
viene para avisarnos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese pocas estrategias hay que utilizar, aparece sin más. Pero entonces llegamos al nivel 2, ¿no? ¿Cómo podríamos acceder entonces al nivel 2? Bueno, pues entrenar la atención, la memoria y plantear hipótesis, ¿sí? Porque el nivel 2 son los hechos y las experiencias que nos provocan los resultados. Entonces, aquí lo que hacemos es que, a base de recordar, me aparece un síntoma, lo primero que hago es, vale, ¿qué ha pasado justo antes? ¿Sí? Por eso digo la memoria. Entrenar la atención también. Cuanto más atentos estemos a lo que nos pasa en el día a día, evidentemente, pues con mayor facilidad vamos a ser capaces de encontrar esto. ¿Mm? Bien, cuando no se encuentra nada en este nivel de los hechos o las experiencias, pues simple y llanamente lo que hay que hacer es plantear hipótesis. ¿Habrá sido esto? Y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿cómo accedemos al nivel 3? Para los pensamientos, pues estar atento a ellos, ¿no? Y si no, recordar un poco lo pensado. He puesto varias veces este ejemplo, que fue como descubrí yo que la nariz, una congestión nasal que se me provocaba, era completamente de origen emocional. Y esto me ocurrió una mañana en la que yo me desperté, Arantxa se había ido a trabajar, con lo cual estaba solo en casa. Y después de estar alrededor de media hora con un cafetito, estaba apuntando algunas cosas, me di cuenta que se me empezaba a congestionar la nariz y como a moquear. Y dije, pero bueno, ¿y esto? Si estoy en casa, no sé, ¿de dónde viene esto? Y entonces aquí, pues lo que hice fue recordar sobre qué habían estado mis pensamientos. Y básicamente donde habían estado era pues en que había una situación que, que a mí me olía mal y me había despertado pensando en eso. ¿Vale? Esa sensación de me huele mal, descubrí con el tiempo que está totalmente relacionada con la congestión nasal. Totalmente relacionada con la congestión nasal. Y con un sentimiento también. ¿Vale? Bueno, y para el sentir, ¿cómo podemos acceder a lo que nos provocan las experiencias a nivel emocional? Pues lo primero, atender al cuerpo, porque las emociones provocan sensaciones corporales. A veces no sé si habrás podido reconocerlo alguna vez, pero cuando uno se agobia, aparece como una especie de presión en el pecho. Con la ira uno es como que le sube mucho el calor interno. Con el miedo uno como que suda, ¿sí? Hay distintas respuestas emocionales, corporales, que atendiendo a ellas podemos básicamente acceder a la emoción que se nos está generando. ¿De acuerdo? Por eso digo atención al cuerpo. Y el foco fuera del síntoma, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que el síntoma es tan fuerte que no nos deja percibir el resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese no dejarnos percibir el resto del cuerpo lo que hace es que no podamos acceder a la sensación corporal que se está generando y no podamos acceder a lo que estamos sintiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. De nuevo, coge el papel y el boli.
y aprovecha para escribir qué tipo de, bueno, cualquier pregunta que tengas, cualquier duda que te haya quedado acerca de esta parte, que es sumamente interesante. ¿Vale? Bueno, la secuencia de creación de los síntomas. Un tema súper interesante. Si te ha quedado alguna duda, no lo dudes. Déjame una pregunta abajo en los comentarios. Seguimos a por el secreto 3. Pues vamos al secreto 3. ¿Vamos a tomar el control? Pues venga, ¿somos víctimas? Yo creo que no, y es lo que vamos a intentar en el webinar que quede un poco claro. Mira, esta diapositiva. Tenemos que una experiencia tiene 3 posibilidades. Nos puede provocar una emoción positiva, nos puede provocar una emoción negativa y nos puede provocar ni fu ni fa, que pongo. Es como, pues no me afecta, es neutra, ¿no? De alguna manera esa experiencia. Recordamos que hasta ahora todo el dolor de causa emocional lo que hemos visto es que sigue una secuencia. Esta secuencia es que una experiencia nos genera una emoción, que nos genera una serie de pensamientos que nos llevan a un tipo de acciones que conllevan unos resultados. Esta es la secuencia básica que hemos estado viendo. Y en el secreto 2 lo que hemos estado viendo es los niveles de conciencia para acceder a esta secuencia y qué pequeñas estrategias podemos utilizar para acceder a cada una de estas partes de la secuencia. Entonces, lo que ocurre ahora es que parece que la experiencia es la causante y responsable de lo que a nosotros nos ocurre. Y esto nos vuelve a colocar en una posición de víctimas. Es decir, lo que nos ocurre, que nosotros no podemos hacer nada con ello, porque eso es una experiencia que yo he sufrido, es lo que me provoca a mí mi dolor. Y esto es un error. Y no solo es un error, sino que además es incluso hasta peligroso. Peligroso en el sentido de que dejamos de tener control sobre la vida y sobre nuestros estados. Y eso a nivel de salud es una muy mala estrategia. Entonces, bien, ¿qué podríamos hacer? Porque estamos viendo ahora mismo que las experiencias nos provocan distintos estados emocionales o estados fisiológicos, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay que entender algo. Y es que esta respuesta que nos provocan las experiencias son internas. Voy a poner un ejemplo. Si a mí alguien en la calle me dice, eres un negro de mierda, pues evidentemente lo primero que yo puedo pensar es, madre mía, ¿de dónde se ha escapado este señor o esta señora? ¿Sí? Porque no me identifico, porque a mí no me afecta, porque no hay nada interno con lo que yo pueda sentir o sentirme ofendido. ¿Sí? De otro modo, si me dice algo con lo que yo de algún modo me identifico, entonces las reacciones emocionales están ahí a flor de piel. Esto lo que quiere decir es que las experiencias nos provocan estados emocionales porque hay algo por detrás que todavía no conocemos. Y esto es el ser, es decir, nuestra consciencia, lo que nosotros íntimamente somos. ¿Mm? Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto del ser? Vamos a intentar explicarlo a través de esta diapositiva. Como veis, en el centro está el ser y tenemos 4 cosas alrededor con unas flechitas hacia el ser. Esto es un poco cómo se explica hoy por hoy lo que el ser humano es.
¿De acuerdo? Entonces, lo que el ser humano es una consciencia, es un ser, ¿vale? Es lo mismo, consciencia o el ser. Es aquello que se da cuenta de todo lo que nos ocurre, ¿sí? Al darse cuenta de todo lo que nos ocurre es lo que íntimamente somos. Entonces, las cosas que nos componen, las partes que nos componen son la mente, y es obvio que tenemos una mente, ¿no? Porque tenemos pensamientos diarios, podemos hacer cálculos, recordamos cosas, sí, tenemos una mente. Tenemos emociones, porque todos nos sentimos alegres, tristes, enfadados, ¿sí? Tenemos un cuerpo, esta es la parte más obvia, no hay más que tocarse, esto es obvio, ¿vale? Y también tenemos energía. Esta parte cuesta un poquito más ser consciente de ella, básicamente porque no se trabaja y en el sistema educacional no se enseña, pero somos energía también, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte del ser es lo que es nuestra identidad, es lo que realmente somos. Para entender qué es esto del ser, es como que el sujeto y el objeto no pueden ser la misma cosa. A ver, explico esto. Sería el observador. La consciencia lo que es el observador. Si te digo que aquello que observas no puede ser lo mismo que el que observa, entenderás que aunque tú seas cuerpo, lo que tú íntimamente eres no es tu cuerpo porque puedes percibirlo. Porque ¿no? Es como, vale, sí, yo tengo aquí mi cuerpo, pero ¿qué se está dando cuenta de mi cuerpo? O cuando observo mis pensamientos, vale, yo tengo pensamientos, pero ¿qué se está dando cuenta de mis pensamientos? Yo tengo emociones, pero ¿qué se está dando cuenta de mis emociones? Eso es lo que es el ser y eso es lo que íntimamente somos y esa es nuestra auténtica identidad. ¿Sí? Pues bien, este ser son tres cosas, aunque a veces nos confundimos. Pero el ser es sabiduría, poder y amor. Siempre nuestra consciencia es sabiduría, poder y amor. Aunque una buena parte de nuestra vida nos la pasamos entendiendo que esto no es así. Y por eso hablamos de lo que son las 4 falsas identidades del ser o 4 identidades negativas de ser. Estas 4 identidades negativas son las siguientes. No sé, no puedo, no valgo y soy malo. Estas son las 4 identidades negativas que cualquier persona puede tener o creer de forma inconsciente y que entonces le generan las emociones que generan los pensamientos que nos llevan a algún tipo de acción que conlleva un resultado. Porque falsamente nos identificamos con alguna de estas 4 identidades. No sé, no puedo, no valgo o soy malo. Cuando nos identificamos con algo de esto es cuando reaccionamos emocionalmente y cuando el ciclo puede empezar. Esta es la verdadera importancia de entender qué es esto del ser y cómo nos influye en la aparición de los síntomas. ¿Mm? Bien, entonces fijaros, porque ahora tenemos algo maravilloso en la vida. Lo que acabamos de hacer es que al principio hemos desarrollado una secuencia en la que la experiencia nos provocaba un tipo de sentir, una emoción, que nos provocaba una serie de pensamientos que nos llevaban a algún tipo de acción que nos provocaba algún resultado. Esto implicaba que el resultado estaba vinculado con la experiencia. Vale. Con la nueva secuencia que os presento, añadiendo al ser, lo que ocurre es que la experiencia
me está reflejando que yo falsamente me estoy identificando con una forma de ser negativa que no es auténtica y eso me genera una forma de sentir, que me genera una forma de pensar, que me genera un tipo de acciones que me llevan a un resultado. ¿Nos parece esto maravilloso? Vale. Pues entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos podido ver a través de estos 3 secretos. El dolor está totalmente relacionado con cómo nos sentimos. Además, hemos visto qué estrategias podemos utilizar para acceder a nuestro sentir. Y ahora quitamos responsabilidad a la experiencia y tomamos el control a través del ser, de la conciencia, de nuestra auténtica identidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Creo que esto puede merecer mucho la pena. Es un conocimiento que creo que en la vida tenerlo es maravilloso porque nos puede ayudar a que todo sea un poco diferente a como es hoy por hoy. Bueno, ¿qué te ha parecido el contenido? Yo creo que se aporta un valor enorme en los 45 minutos de los 3 secretos, ¿verdad? Y ahora a lo mejor quieres reducir el dolor por tu cuenta, quieres tener algo práctico que puedas poner en práctica todo lo aprendido. Y para eso lo que hemos diseñado es un audio, lo llamamos el audio analgésico y lo vas a poder descargar en el siguiente enlace que está aquí debajo en la cajita de información y también lo vamos a poner más abajo en los comentarios. Y en este enlace podrás poner tu correo electrónico y te enviamos totalmente gratis el audio analgésico para que puedas reducir por tu cuenta el dolor, dejar de tomar tanto analgésico y poner en práctica todo lo aprendido. Y nada más, que un placer, que muchas gracias y que nos vemos pronto. Chao.